A causa de una disputa legal que involucraba a la compañía, mis bienes fueron sujetos a un congelamiento perpetuo. Adriana, mi hija adoptiva, me solicitó la villa renovada, asegurando que era su obsequio de Navidad. Explicé la situación y le prometí compensarlo en el porvenir. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, su rostro se transformó y el vaso que sostenía se desplomó. ¿Te parece que soy un genio? ¿Qué circunstancia provoca la congelación de bienes? Sin rodeos estás en el abismo de la ruina. Sabía que tu confianza era un espejismo. Siempre ostentando un poco de fortuna, lo mereces. Ella reprochó con una mirada sombría en su rostro, mientras redactaba un pacto de finalización de adopción que previamente había diseñado. La contemplé con desilusión. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. La controversia empresarial ya había sido solucionada. Solo quedaban 3 jornadas para que mis pertenencias se deshielaran. Tras lidiar con la policía para desentrañar el enigma económico de la compañía, regresé a mi hogar en las afueras de Los Ángeles con el cuerpo exhausto por el agotamiento. Finalmente, un vehículo de color Bentley y gris profundo se quedó inmóvil con sus faros girando 2 veces. Apenas había pisar el porche, cuando Lene desde la puerta principal irrumpió en mi camino, abrazándome con fervor. «Mamá, has regresado de nuevo. Te extrañé profundamente». Unas palmaditas delicadas en la espalda, con una voz suave pero llena de agotamiento. «Apenas han transcurrido unos días. ¿Cuánto me habías extrañado ya?» Ella echó un vistazo y me miró con una sonrisa de niña sin preocupaciones. Esta joven me hizo creer una vez más que la existencia aún podía albergar un toque de ternura. Hace 3 años me uní a un proyecto local de extensión juvenil, asistiendo a la agencia de acogida en la selección de familias para empleo temporal. Eso sucedió justo en el instante en que Adriana acababa de abandonar su tercer hogar adoptivo. Su madre había sido detenida por tráfico de estupefacientes, mientras que su padre llevaba años perdido. Su crisis económica se desvanecía y el tribunal decidió ponerla bajo la tutela del Estado. En ese momento ya estaba cansada de la propia noción de familia. Cuando la vi por primera vez, se apoyaba en una ventana en la esquina del aula, sosteniendo un paquete de notas adhesivas casi desprovisto en su mano. Le cuestioné: «¿Qué requieres?». Sin levantar la mirada, dijo con delicadeza: «Solo deseo un rincón donde pueda descansar en serenidad». En ese instante, contemplé el cansancio oculto y el orgullo tenaz sepultados en lo más profundo de su ser. No fue una elección impulsiva. Presenté una petición oficial al gobierno. Atravesé un sendero de evaluaciones, entrevistas, formación y revisión de antecedentes, hasta que por fin se trasladó a mi hogar. Al principio, ella insistía en que no se quedaría mucho, que con el paso del tiempo me aburriría de su compañía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la acomodé, la incorporé a la escuela, le proveí todo lo que necesitaba, e incluso diseñé su habitación según sus caprichos. Con el paso del tiempo, nuestra conexión empezó a transformarse. Recuerdo con nitidez la primera vez que me nombró mamá tras una de nuestras reuniones familiares. En consecuencia, no expresé nada. Con total serenidad recogí los platos. Sin embargo, esa palabra, madre, permaneció en mi memoria durante 3 años. Finalmente presenté los papeles oficiales de adopción y la integré en mi clan familiar en todos los aspectos legales. Ella brillaba por su inteligencia, vitalidad y una lluvia de ideas. Durante ese lapso, experimenté una sensación de calor retornando a mi existencia. 3 primaveras volaron como estrellas. «Mamá, el frío se adueña de nuestras calles». «Hazlo», exclamó Adriana, abrazando mi brazo de manera divertida. Levanté la cabeza y asentí. «Excelente, entramos». En el momento en que entramos, me agarró de la mano y me dedicó una sonrisa. «Querida mamá, la semana pasada apenas llegaste a casa.
Me preocupaba que no tuvieras la oportunidad de adquirirme un regalo navideño. Por lo tanto, opté por uno para ti, y en realidad para mí. Levantó su móvil, revelando un anuncio de una villa de lujo junto al lago. Opté por este, para que me lo entregaras. Es impecable, ¿no te parece? Enclave privilegiado, panorámicas asombrosas y un muelle exclusivo. ¿No es asombroso? Su rostro resplandeciente me cautivó, pero una inusual sensación se desató en mi pecho. Adriana era una calculadora innata. Eso ya lo sabía de antemano. Sin embargo, aún estaba en su juventud y jamás intentó ser extremadamente dura. Continuaba aguardando con ansias que algún día se le ocurriera. Mi mirada se posó en la pantalla. Una villa autónoma recién levantada, a las faldas del lago Cypress Creek. En tiempos recientes, había emergido como un emblema de distinción en la élite, ostentando en las redes sociales la última tendencia del lujo. En otro día tal vez no habría prestado mucha atención. Sin embargo, la compañía había pasado por una tormenta económica, y yo no estaba preparado para afrontar desembolsos extra. La respuesta fue tardía. En lugar de ello, pregunté con serenidad: ¿has estado aquí desde hace tiempo? ¿Por qué requieres un hogar distinto? Su sonrisa se desvaneció por un instante, pero pronto resurgió. Querida mamá, tus jornadas son intensas y tus noches requieren un respiro. Mis camaradas y yo solemos organizar eventos ocasionalmente, pero no deseo perturbarte. ¿No sería más sencillo vivir en mi propio hogar? Está bien para ambos. Ella continuó hablando con una voz suave y persuasiva, intentando parecer lógica. Me giré y me adentré en la cocina, saboreando con detenimiento una taza de café. Mi voz resonaba serena. Esta morada posee 3 niveles. La insonorización es una maravilla. Si deseas pasar un buen rato, asciende, no me molestarás. Su sonrisa se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, revelando una chispa de irritación. Mamá, ¿deberías tomar tanta caña? Se trata de apenas $2 millones. Eso representa un par de lunas de dinero para ti. Pausé un instante mientras sostenía mi café, mientras regresaba a la sala de estar, con la mirada serena y firme. No es que la hubiera tratado de manera incorrecta. En los últimos 3 años le había proporcionado vestimenta, un hogar y cualquier cosa que pudiera necesitar. Incluso la llevé a eventos corporativos significativos. Había realizado cada tarea que una madre podía realizar. Sin embargo, jamás pensé que algún día me miraría directamente y me llamaría tacaña. Al escuchar mi silencio, Adriana inclinó la cabeza sin previo aviso. Le estalló una lluvia de lágrimas en los ojos. A mis camaradas les anuncié que mañana los llevaría a descubrir la flamante villa. ¿En verdad vas a ponerme en jaque así? No contesté. Si la villa tiene un significado tan profundo para ti, permíteme hacerte una pregunta. La contemplé con serenidad y firmeza. ¿Te regalaste esa casa abandonada en el corazón de Cypress Creek? Dejó de funcionar, su rostro se metamorfoseó un poco. Tras un instante de incertidumbre, finalmente pronunció: sí, se lo entrego a mi progenitor. ¿Y el majestuoso Bentley? Ella ocultó sus ojos en un velo de desconcierto. Además, te lo doy. Había sospechado desde el principio, pero no había tenido la oportunidad de confrontarla. Tal vez los había dado de alquiler por un lapso sin valor alguno. Sin embargo, escucharla confesar desató en mí una furia profunda y persistente que ya no podía tolerar. Mi rostro se hieló y mi voz se desplomó. ¿No te advertí explícitamente que no usaras mis pertenencias sin mi consentimiento? Eso tocó la piel delicada. Su rostro se tornó pálido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus sentimientos empezaron a desatar su furia. Es sencillo expresarlo. Sin embargo, es mi progenitor físico. ¿Qué nombre puedes darle a alguien más?
El rincón que has creado es una calamidad con un simple vistazo. Cualquiera se da cuenta de que apenas logras sobrevivir. ¿Creías realmente que esa casa desmoronada era suficiente para su existencia? La villa era lo único que podía ofrecerle. Está madurando. Su existencia fue un torbellino de desdichas. ¿Qué tiene de malo permitirle manejar un coche de lujo en este momento? Su voz se desvaneció mientras su ira se desbordaba. Tienes una suma colosal de dinero. ¿Por qué te resulta tan complicado ofrecernos un poco, una pincelada, transformaría el mundo entero? Ella hablaba como si todo lo que había hecho fuera una sinfonía de justificación. En tiempos pasados, quizás sus lágrimas no habrían disminuido. Tal vez habría extendido la mano acariciando su hombro y murmurando: «Perdón jamás te causaría daño». Sin embargo, en este momento parecía una locura. ¿Acaso piensas que debo cuidarte a ti y a toda tu familia? ¿Te gustaría que emplee mi dinero para otorgar a tu padre la existencia que jamás se ganó? Mi voz se transformó en un iceberg, un rompecabezas congelado. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho? Ingresó a diversas propiedades privadas y se apropió de una multitud de tesoros. El rostro de Adriana se tiñó de rojo. Si no hubiera intervenido para armonizar las circunstancias, hoy se encontraba en la cárcel. No lo reporté. Eso ya fue más compasión de la que esperaba. Se mordió el labio con vehemencia y sus ojos de inmediato se tiñeron de oscuridad por el rencor. ¿De qué manera puedes hablar así de mi progenitor? Intentó con una voz ensordecedora. Por tu culpa, decidí separarme de él. ¿No podrías ser un poco más gentil conmigo? Se equivocaron, ¿y ahora qué? Es posible que el dinero no lo solucione. Eres un magnate. ¿Qué te impide ser generoso? Desentrañé una sonrisa helada. El frío en mis ojos era un espejo indeleble, y en ese instante la percibí con nitidez, por primera vez. Todo el afecto que afirmaba poseer era una mera transacción. Usó el apodo de hija como escudo para clamar por una existencia más digna. «Tienes algo que me debes hoy», exclamó con una inquietud creciente. «He estado aguardando tu llegada toda la noche. ¿No crees que con un simple café puedes deshacerme de mi presencia?» Mi risa casi se desata ante su arrogancia. La arrogancia que emanaba de su voz era tan absurda que ya no quise disfrazar mi descontento. Me levanté, me dirigí hacia la entrada del tribunal, extraje del bolso el anuncio de congelamiento de activos del tribunal y regresé a la sala de estar. Poseí el documento en la mesa a su lado. ¿Te gustaría obtener una explicación? En un susurro suave, con una voz afilada como un arco. Examínalo con atención. Todas mis pertenencias han sido clausuradas por mandato judicial. El rostro de Adriana se congeló de inmediato. Ella me observó detenidamente con una chispa de inquietud en sus ojos, como si de repente percibía que algo no marchaba bien. Tomó la hoja de la mesa y con una mirada se sintió como si le hubieran llenado el ojo con un vaso de agua helada. ¿Cuál es el significado de esto? La voz y los labios titubeaban. Forzó una sonrisa, pero su rostro era más inquieto que acogedor. Madre, este mandato de congelación no es tuyo, ¿verdad? ¿No es un juego de niños? No deseo la villa. ¿Te parece bien? Solo no me asustes de esa manera. Respiré con delicadeza y le susurré con ternura. Adriana, debo confesarte la verdad. Ha surgido un contratiempo en la compañía. Como representante legal, mis bienes han sido sujetos a un congelamiento perpetuo. Mientras avanzaba unos pasos, sus rodillas se doblaron suavemente y su rostro se tiñó de un tono plateado. Esa es una danza efímera, ¿no te parece? ¿Verdad que pronto se levantará? Mamá, haz algo. Me quedé quieto, frotándome delicadamente las sienes. Su voz ahora emitía un estruendoso miedo. Evita esta acción. Me estás dando miedo. Confírmame que esto no es eterno.
por favor. Me acurruqué en el sofá, contemplé el manuscrito en mi mano y solté una risita agria y autocrítica. Quizás se termine en breve, quién sabe. Se quedó inmóvil, con una mirada que se transformaba a velocidad vertiginosa. Así, sin previo aviso, se aproximó a mí. En un instante creí que finalmente había captado la verdad, que había comprendido que sin dinero no me dejaría ir. Una tenue calidez resplandeció en mi alma. A lo mejor no la había valorado demasiado después de todo. Sin embargo, al instante siguiente, me arrebató la taza de café y la lanzó al suelo. La porcelana se desvaneció en toda la estancia. ¡Oh cielos! ¿De verdad estás aquí, disfrutando de un café en un instante tan especial? Su voz se transformó en un grito asfixiante y sus ojos se llenaron de horror. Me desasosiego, una mujer desvestida, disfrazada de poderosa. Para poder llamarte mi madre, debería haber sido un cieto. Ya no posees nada. ¿Por qué me quedaré aquí? Me acomodé en el lugar, observando con atención su rostro. No hallaba ni una palabra que pudiera pronunciar. Con sus palabras cada rastro de ternura que me quedaba se desvanecía. De esta manera, su calidez, su dependencia, todo se transformaba en un subproducto del capital. 3 años de esfuerzo, fe y paciencia quedaron en el olvido para ella. Respiré con tranquilidad y me comprometí a conservar una voz serena. Adriana, el dinero puede renacer. Eso no implica nada. ¿Y qué tiene de distinto estar en la ruina? Levantó la voz interrumpiéndome. Las mejillas se tiñeron de furia. La ausencia de dinero es el preludio de la ruina. ¿En qué reflexionabas? Me quedé contigo debido a mi anhelo de una existencia plena. Si no tienes la capacidad de conservarla, ¿por qué seguiría contigo? Sus palabras resonaron en el salón, cada una como una tormenta dentro del alma. El silencio se adueñaba de mi mirada, y una sonrisa agridulce emergía de la comisura de mis labios. Y justo en ese instante comprendí algo. Tal vez esta clausura de bienes no resultó ser una catástrofe. Finalmente, al menos en este momento, finalmente comprendía la verdad. Había engendrado a un parásito desagradecido, desde los pies hasta los dientes. Adriana no percibía la metamorfosis en mi rostro. Continuaba dando vueltas por la sala, gritando sin cesar. Si hubiera descubierto tu inutilidad, habría aprovechado la ocasión para sacar más dinero de ti. Por lo menos en este momento no habría caído en este enredo. Sin mencionar que me sumergo contigo. ¿Aún no has registrado algunas viviendas y automóviles a tu nombre? Envíalos. Al menos te concedo una porción. Ella continuó charlando hasta tomar un diminuto cuaderno y escribir números como si estuviera orquestando una táctica económica. La contemplé con serenidad y le pregunté, ¿acaso aún no tienes suficientes fondos? En los últimos 3 años he otorgado al menos $70,000. Su voz adquirió una rigidez instantánea. Es mi dinero. Su voz se encendió con una furia desbordante. Florence, eres una anciana. Si acabas en la calle, es tu responsabilidad. Sin embargo, aún me toca cuidar de mi progenitor. No aguardes ni un centavo de mi bolsillo. Me fijo en ella con una mirada enigmática. Suavicé la voz con intención de desafiarla. Si pudieras colaborar un poco, quizás podríamos transformar el panorama. Cuando me recupere, volverás a saborear la existencia de antaño. ¿No deseas colaborar conmigo? Se quedó inmóvil por un momento y luego lanzó una risita burlona y feroz. ¿Crees que soy un desatino? Visualiza cómo te abrazas a un clavo encendido, como si fueras un tacaño. Si te otorgara el dinero, ¿crees realmente que lo volvería a ver? ¡Qué risa! Y además los tesoros ya están encadenados. Si te doy mi dinero en este momento, lo arrojaré a la basura. La mano se encendió como si expulsara una mosca molesta.
Deberías estar explorando nuevas oportunidades para la venta. Entrada, el sol brillaba intensamente sobre el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad sobre el horizonte. Al menos encontrarás un rincón donde refugiarte. Por supuesto, en ese caso, vendré esa casa y el auto que le regalaste a tu padre. No podrías atreverte. Las palabras emergieron de su boca como un espejo fugaz. Sin embargo, al salir de su boca, se percató de su deslice y trató de ocultarlo con una tos forzada. Es decir, comercializa lo que nadie utiliza. No tiene lógica dejar todo en el olvido lleno de polvo. No contesté, la contemplé con indiferencia. En este momento comprendo sus verdaderas intenciones. A ella le encantaba compartir la abundancia, pero nunca enfrentar los obstáculos. Al sentir que ya no podía brindarle ese estilo de vida confortable, se apresuró a desprenderse y marcharse. Muy bien, se lo facilitaría. Oh, casi lo olvidé, exclamé con una cadencia deliberada dejando mi taza de café. Tras la congelación de los bienes, esas viviendas también se quedaron en el congelador. Por ende, parece que te trasladarás a un apartamento convencional junto a mí. Sin duda, era una falsedad. Un experimento para observar cómo reaccionaría. No mostró ninguna alteración. No obstante, emitió una sonrisa de desdén, mientras su voz se tiñía de alegría ostentosa. Mi padre tenía razón. Las mujeres como tú siempre terminarían encendiendo el fuego de todo sin importar el momento. Me advirtió que no depositara mi fe en ti demasiado. Supongo que tu mirada fue más nítida que la mía. Afortunadamente, llegué preparado. Retiró una hoja impresa del armario y la arrojó ante mí. Hazlo. Como llevamos 3 años compartiendo nuestras vidas, me estoy mostrando generoso contigo. Al firmar mi padre y yo, llevaremos a cabo la solicitud ante el tribunal. Levantó la barbilla y me observó con un aire de victoria. Si estoy en buen estado, tal vez te envíe un poco de dinero mensualmente. Sin embargo, no te ilusiones. No estoy aquí para brindarte apoyo. Examiné la proclamación, el desenlace del pacto de adopción. Por un instante me quedé absorto en su mirada. Posteriormente emití una risita en un susurro. Por lo tanto, eso fue todo. Ella había trazado esta estrategia desde el inicio. En su opinión, jamás fui una madre, sino un cajero automático con patas, y al caer el saldo anulaba su suscripción. Ella captó mi incertidumbre y arqueó el ceño. Envíe a la cárcel. Mi padre me aguarda para compartir una cena con él. Me levanté con serenidad. ¿No mencionaste que estabas organizando una gran reunión con tus camaradas esta noche? Ella bufó con una mirada llena de desdén. Gracias. Si no te hubiera informado, ¿habrías entregado el dinero con tanta facilidad? Esa última palabra liberó a todos de cualquier ambición. No tuve más que pensar. Tomé el lápiz y estampé mi firma. Confío en que no te arrepientas de esto, exclamé con firmeza. Sin embargo, ella solo sonrió sin preocupaciones, ni preocupaciones. ¿Podrías liberarte de un peso comparable a tu peso? No puedo encontrar una alegría mayor. Al girar para marcharse, sus ojos se toparon con Marco Dorado, sentado en la mesa de café. Ella lo tomó sin titubear y tras recorrer la habitación, recolectó todo lo que creyó valioso y lo guardó todo en su bolso. En el portal, deslizó un último suspiro hacia atrás. No te olvides, mañana presentaremos los documentos. Esto lo llevó a marcharse, sin contemplar atrás. No la frené, la observé marcharse. Después de todo, las cosas que adquirió jamás serían devueltas. 3 jornadas más tarde, justo antes del alba. Antes de cruzar la puerta mi teléfono vibró. Adriana surgió en la pantalla. Saludos, ¿de qué vas? Llevo una eternidad aguardando en el exterior del tribunal. Aún no has llegado. No hay razón para alarmarse, respondí con serenidad.
Te daré mi palabra. ¿Te parece? No tengo intención de retroceder. Después de apenas 5 minutos, volvió a contactar. ¿En qué rincón del mundo te encuentras? Me encuentro aquí desde hace más de 1 hora. Reí con delicadeza, con un toque de humor en mis ojos. Creyó que podría tomarme todo y escaparse sin repercusiones ni una palabra. Y ahora, tan ansiosa por deshacer lazos, solo me fascinó ver su rostro cuando descubriera la verdad. Mi tiempo fue valioso. Lavé mi cabello. Lentamente me vestí con ropa fresca y lo sequé, mechón a mechón. Después me acomodé en mi vehículo y emprendí la travesía hacia el tribunal. Desde lejos observé a Adriana, avanzando ansiosa hacia el portal, acompañada por su progenitor, Peter Dawson, a quien había olvidado hace mucho tiempo. Al descender del vehículo, los ojos de Rick se posaron en mí. Había perdido la actitud de servicio que había adoptado en el pasado. En este momento, observaba con franqueza, con una mirada desafiante y un toque de provocación en los ojos. Permanecí sereno y respondí con serenidad. Si te inquieta la idea de perder esos ojos, estaré encantado de brindarte mi apoyo. Se desplomó apenas un poco. Su calma se desvaneció por un instante y luego con fuerza se inclinó hacia los hombros y exclamó: «Victoria Evans, ¿acaso estás respirando? ¿Qué te lleva a creer que puedes expresarte con firmeza en este momento?» Reí despacio, con la mirada profunda. «¿Te parece seguro?» A pesar de los desafíos corporativos, la influencia que yo poseía refinada a lo largo de años era incomparable a la de un hombre como él. Rick no contestó, pero pude notar cómo sus pies, con una danza involuntaria, se deslizaban medio paso hacia atrás. Encontré una sonrisa profunda en mi rostro. Al percibir la tensión entre nosotros, Adriana se aproximó y le impidió avanzar frunciendo el ceño. Despejemos este asunto por completo. Tengo planes para ir de compras con mis camaradas. No contesté, simplificando. Abrí la puerta y entré primero, sereno y sin preocupaciones. Atrás de mí la escuché susurrar con voz ronca, la melancólica anciana de sangre. Las palabras fueron pronunciadas en un susurro suave, pero las entendí con nitidez. Me detuve un instante, pero no volteé hacia atrás. Después de 2 horas de espera, la audiencia concluyó. La disolución formal aún estaba en proceso, pero mi defensor me aseguró que no habría complicaciones. Respiré con destreza y el peso en mi pecho se desvaneció por vez primera en semanas. Al salir me quedé en las escaleras del tribunal y me giré hacia Adriana con una voz helada. «¿Cuál fue el mensaje que me transmitiste antes?» Ella miró hacia mí asombrada por la pregunta, y su rostro aún no había esculpido cuando me incliné hacia ella. Mi entonación era tenue y firme, pero cada palabra se deslizó como un cristal helado. «Adriana, tienes la capacidad de traicionar la devoción. Es posible que pierdas tus vínculos. Sin embargo, jamás juzgues que tienes la potestad de humillarme». Inesperadamente, retrocedió un paso, y una sombra de inquietud emergió en su rostro. Con una sonrisa tenue y distante, me giré para marcharme. Adriana, en un torbellino de furia, se apresuró a perseguirme, pero 2 guardias de seguridad previamente asignados impidieron su avance. «Señora Dawson, su vehículo está a la espera en este lugar», expresó uno de ellos con amabilidad. Me dirigí con firmeza hacia el automóvil. Al cruzar la puerta me detuve y los contemplé con una sonrisa lenta y profunda, esculpida en mis labios. «Oh, casi me olvido de una cosa más», respondí con sencillez. «¿Y mis tesoros?» Esta mañana los liberaron completamente del congelador. En el instante en que las palabras emergieron de mi boca, el silencio se extendió sobre nosotros como un velo. En ese instante se desató una risa feroz y cortante. «No pareces tan singular, ¿no es cierto?», exclamó Adriana. «¿Estás disfrazado para salvaguardar tu ego egoísta? La quiebra es la quiebra.
Deja de pretender que dominas el universo. Solo te convierte en un desgraciado. No contesté. Apenas me quedé ahí con la mirada serena dirigida hacia el ocaso de la calle. Y justo en el momento preciso, un flamante Ferrari rojo entró sin contratiempos en el aparcamiento. La carrocería impecable resplandecía bajo el sol matutino, emanando brillo. El portal se desató y emergió mi asistente impecablemente adornado con un traje hecho a medida, con cada gesto meticuloso y meticuloso. Se aproximó con una sonrisa amistosa y me susurró con una voz acogedora y cristalina. «Estimada Dawson, este es el coche que le encomendó hace días». Me he encontrado con él en la sala de exhibición Pose un instante, y añadió: «Además, la empresa ha retomado su actividad completa tras la suspensión temporal que usted ordenó para todos los departamentos. ¿Te gustaría proporcionar alguna orientación extra?». Cada palabra que pronunció resonó como un arco iris impactando con fuerza en los oídos de Adriana y Rick. Se quedaron inmóviles en el lugar, como si estuvieran atrapados en el suelo, incapaz de descifrar lo que les rodeaba. Es posible que Rick todavía no haya descifrado el universo entero. Sin embargo, Adriana comprendía con precisión el significado de ese vehículo. Era una Ferrari de serie especial, uno que jamás había experimentado, y justo ahora mi asistente acababa de entregarme de manera personal. No se trataba de una acción, era la verdad palpable. Esto no puede ocurrir. Levantó la voz con una furia desbordante con la mirada fija en el automóvil, mientras se tambaleaba hacia atrás con desdén. Lo hiciste con el fin de humillarme, ¿no te parece? ¿Intentabas hacerme sentir mal? ¿No es así? Oh, desdichada. Continuaba sonriendo mientras la observaba desvanecerse sin pronunciar una palabra. El asistente arqueó el ceño, visiblemente molesto, pero levanté una mano delicadamente para frenarlo. Ya no era necesario debatir. El hecho hablaba por sí mismo. Rick se quedó allí desnudo y desorientado con el sudor ya bañando su rostro, y en ese instante la claridad lo golpeó como un torbellino de conocimiento. Si no fuera por Adriana que repetía sin cesar que estaba en bancarrota, jamás habría tomado decisiones con tanta determinación. Sin embargo, si nunca hubiera estado en la ruina, él habría actuado como un ignorante. «¿Qué pasa? Señora Dawson», murmuró avanzando con meticulosidad con un tono de falsa amabilidad. «¿Acaso no se declaró en bancarrota?». Lo observé con desdén, sin pronunciar palabra alguna. Mi asistente respondió con elegancia: «Nuestro líder ejecutivo ha sido siempre el timonel invisible de la compañía. El supuesto colapso resultó ser una interpretación equivocada. El embargo temporal de bienes fue provocado por la astucia de un excedente. Desde entonces, la rutina ha reinado de nuevo». Acarició su bolsillo, extrajo una tarjeta de visita y la entregó a Rick. «Si persistes en tus preguntas, te invitamos a conocer la compañía en persona». La mano de Rick se desplomó al tomar la tarjeta, incapaz de mantenerla firmemente. Su rostro se desvaneció y sus ojos se metamorfosearon en cristales de humillación. A pesar de sus esfuerzos por negarlo, la verdad era indiscutible. No se encontraba desmoronado. Era más poderosa que jamás. «¡Qué tonta!». De un momento a otro, giró hacia Adriana con un grito de furia. «Decías que estaba en el abismo de la ruina. Decías que no le quedaba absolutamente nada. Me llevaste a este lugar para humillarla. Examina a los que humillan». Antes de que Adriana pudiera tomar cartas en el asunto, Rick ya estaba desatando un torrente de maldiciones, clamando sin tregua ante todos. Adriana intentó defenderse, pero sus palabras se quedaron en el limbo. Su rostro se tiñó de rojo. Sus ojos se abrieron con pavor y incredulidad. Adriana cayó de rodillas abrazando mi pierna como si fuera su último refugio, sollozando con tal fuerza que sacudió todo su ser. «Mamá, cometí un error.
Confirmo que cometí una equivocación. Solo permitiré que el dinero se colara en mi mente. Tienes la libertad de golpearme, gritarme o hacer lo que quieras, pero vuelve a aceptarme. Por favor. Mientras me permitas volver a ser tu hija, me permitiré hacer lo que desees. Su voz se desvanecía. Lágrimas y mocos se deslizaban por su rostro, y su maquillaje era un desastre total. Sin embargo, permanecí inmóvil, contemplando su silencio con total indiferencia, porque comprendía que esto no era una reprimenda de temor. Ella no deseaba regresar conmigo. Simplemente no deseaba regresar a la miseria. Esta no era una amistad, era una metáfora. Hablé pausadamente con una voz serena y firme. Adriana, a partir de ahora, no perteneces a mi existencia. Ella giró la cabeza sorprendida por la rigidez de mis palabras. Me giré hacia mi compañero. Retira su llave de todas las arcas fiduciarias. Elimina cualquier ganancia económica que esté cosechando. Elimínala de todos los entramados corporativos. Mi asistente contestó sin titubear. Claro que sí, señora Dawson. Me encargaré de todo esta tarde. Continuaré. Desbloqueen todas sus tarjetas de crédito y anulen la entrada a cualquier vivienda o automóvil bajo mi nombre. No más apoyo interno de ninguna índole. Adriana se sumergió en un torbellino de miedo. «No, mamá, no puedes hacerme esto». Se levantó de un salto y extendió la mano para abrazarme. Un paso atrás, esquivando su contacto. «Adriana, tú decidiste, Adriana. Acordaste despedirte de la adopción. Tus propias manos decidieron abandonar esta conexión. Buscabas la libertad, en este momento la posees». Sus labios se encogían, pero no hallaba ni una palabra que pudiera pronunciar. Sin embargo, ella no era una tonta. No pasó mucho tiempo en percatarse de que esto no era algo que pudiera modificar. Dejó de derramar lágrimas. Dejó de rogar. Su rostro cambió de frío a duro, en un abrir y cerrar de ojos. «¿Sigues convencido de que esto implica que has ganado?» Estetó sus labios entrecortados, su voz impregnada de veneno. «En algún momento te arrepentirás. ¿Crees que tu bolsillo te convierte en un ser absoluto? Solo eres una anciana sin seres queridos, genuinos». La observaré con atención sin que me tocara. Sus improperios continuaron cada uno más feroz que el anterior, como si intentara sumergir su propia humillación en un torrente de furia. «Desde el inicio me utilizaste, te lanzaste contra mí». Rick había permanecido inmóvil, pero ahora arqueaba el ceño con sorpresa. Se deslizó con incomodidad con una expresión de inquietud. Adriana detectó la metamorfosis en su comportamiento y se giró intentando atraerlo hacia su lado. «Papá, ya lo percibes, ¿no te parece? No le interesó nunca, ninguno de los dos. Nos dedicamos únicamente a crear su imagen impecable. En cuanto nos dimos cuenta de nuestra inoportunidad, nos abandonó». Rick cerró los ojos y pronunció una voz suave y prudente. «¿Qué piensas?» Adriana afirmó con serenidad que somos la verdadera familia en este lugar. No siempre nos acusaba de ser inferiores, que únicamente nos abrazaba por las apariencias. Solo nos sirve para diversión. Para ella somos un espectáculo más. Los ojos de Rick se alinearon sus palabras. Desnudaban un resentimiento que llevaba años en su interior. Si realmente es tan cruel, nos habría despojado hace mucho tiempo. Exclamó con la voz de quien buscaba convencerse a sí mismo y a cualquier otro. Tal vez su formación sea fruto del ayer. Adriana sacó partido del impulso. «No estás aprendiendo. Estás aguardando el instante preciso para aniquilarnos. Si ahora no me respaldas, pronto te buscará». Rick, sumido en su incertidumbre, transformó su rostro de inquietud en defensa, y de nuevo en duda. Observaba con serena indiferencia el desarrollo de la escena mirándolos detenidamente. Una sinfonía entre padre e hija. «Claro que sí, tú que entregaste a tu hija a una dama adinerada para que te hallara consuelo, y tú que intercambiaste el amor maternal por un poco de distinción.
¡Qué pareja tan encantadora! El rostro de Rick se tiñó de furia. No te pongas nerviosa. Florence, tener dinero no implica que puedas humillar a los demás. Arqueé una ceja con un tono de voz firme y gélido. El dinero es un artilugio. Sin embargo, ustedes dos no son ni siquiera útiles. El rostro de Adriana se desplomó desvaneciendo su último vestigio de dignidad. La voz se desató con fuerza. ¿Te parece que has ganado? Aguarde un día, te romperé el pulso. Ellos siempre la engañan. Mi mirada se dirigió hacia mi asistente sin contemplar atrás. Agréganos a ambos a la sombra de la seguridad corporativa. Es imposible acceder a todas las edificaciones y propiedades vinculadas. Y añadí con una voz más suave y más fría que nunca, todo lo que me deben que será reembolsado por la ley. Mi asistente firmó su acuerdo. Me encargaré de que un asesor legal comience de inmediato el proceso de recuperación. Me giré y me dirigí hacia el automóvil, con cada paso calculado y firme. A partir de ahora, exclamé sin retroceder, ya no estás presente en mi universo. Las voces de Adriana y Rick resonaban en mi mente, pero ya no escuchaba ninguna palabra. Al cruzar la puerta de mi flamante vehículo, la tetera que reposaba sobre la mesa seguía fraguando suavemente. Apenas me había acomodado, apenas elevando la taza a mis labios, cuando el timbre resonó. Al abrir la puerta, el panorama que me esperaba casi me hizo reír. Peter Dawson se encontraba en el umbral con una expresión de inquietud palpable. Al verme se giró y lanzó un grito a quien estaba a su lado. ¡Arrodíllate! Adriana se desplomó, y se desplomó de rodillas sin titubear. Sus ojos se llenaban de terror, y su voz se desvanecía al proclamar, «Señor Dawson». Me confundí. Realmente Rick giró las manos con inquietud, intentando parecer sincero. «Señora Dawson, su juventud es una tormenta de insensatez. Ya le impartí una lección profunda. Por favor, podría darle una chance más». Adriana con el rostro lleno de lágrimas, el cabello descolorido y unas diminutas ronchas rojas y arañazos esculpían su piel. La cabeza permanecía abierta como una prisionera, aguardando el veredicto con el cuerpo entumecido. La contemplé con indiferencia. Todo el esfuerzo y dedicación que le había puesto, ¿qué me había dado la codicia? Individuo transformación. Lo que experimentaba ahora era el fruto de sus propias elecciones. Rick, al percibir mi ausencia, se llenó de inquietud. Su lengua se torció y su mirada se deslizaba con ansiedad entre Adriana y yo. En ese instante se escucharon sonrisas suaves y murmullos desde el exterior. ¿Se encuentra Adriana aquí? Vamos todos juntos al club. Dos jóvenes de apariencia impecable se encontraban en la entrada, mirándome con cortesía. Ignoraban la figura desaliñada recostada en el suelo. Sin embargo, al girar Adriana la cabeza hacia las voces, las chicas finalmente la percibieron y se quedaron inmóviles en el lugar. Sus pupilas se desplegaron y sus rostros se transformaron en un instante. «Adriana, ¿qué estás haciendo?», inquirió uno de ellos con inquietud. El rostro de Adriana se volvió sombrío. Se levantó de un salto atrapado en el terror, en busca de una razón. «No es lo que parece. Tengo la capacidad de desentrañarlo». Sin embargo, ya había observado a través de esa máscara su impecable atuendo. Nunca había apreciado el amor, sino las apariencias, la ilustración, la arrogancia. Y en ese instante, esto era la humillación que jamás podría tolerar. Levanté con delicadeza mi mano, frenando cualquier comentario, y me dirigí hacia las dos chicas con una mirada serena y serena. «Adriana en un tiempo fue mi hija adoptiva», señalé con una sonrisa delicada. Hace unos días asumió que mi compañía había caído en el abismo de la quiebra. De inmediato rompió nuestras conexiones. Retiré un mechón de melena tras la oreja y murmuré con un toque de picardía. Paradójicamente todo fue una artimaña.
Y en este momento, alguien está llorando. Adriana se desplomó como si mis palabras le hubieran arrebatado la fuerza. Su rostro quedó completamente oscuro. Las dos jóvenes se cruzaron en miradas, y luego se carcajearon con risas y alegría. Uno de ellos rió con gracia. Siempre fantaseaba con el caudal de dinero que poseía, como si fuera una heredera ostentosa. ¡Qué gracioso! Los ojos de Adriana se desplegaron lentamente, con una incredulidad desbordante. ¿De qué manera puedes expresarlo? Te regalé cosas, te compré bolsos de lujo. ¿Te parece que nos importaba? Inquirió la otra joven con una sonrisa fría. ¿Creías realmente que un par de bolsos intercambiarían amistades? Descubre, Adriana. Se giraron y se marcharon sin pronunciar ninguna palabra, ni un saludo. Adriana quedó inmóvil como si alguien la hubiera lanzado al congelador. Le temblaban los labios, pero los sujetó con tenacidad, tratando de mantenerse inmóvil. Finalmente, con la voz entrecortada, confesó su arrogancia completamente desvanecida. ¿Acaso no merezco una segunda vez de tu amor? Bajé la mirada y la contemplé con claridad cristalina. Buscaba descubrir si al fin comprendía lo que verdaderamente había perdido. Sin embargo, en su mirada persistía la ausencia de culpa, solo apatía, solo temor. No se quejaba, solo sentía temor. Temor a retornar a la existencia de la que creía haber escapado. Así que me expresé con delicadeza, pero con firmeza. Adriana, lo más singular de esta tierra no es un coche de lujo, ni un bolso de diseñador, es el alma de alguien. Y ya has desembolsado todo. Su rostro quedó completamente opaco. Sabía que en esta ocasión había llegado el desenlace. Se giró y se marchó sin pronunciar palabra alguna. Rick se quedó ahí intentando dialogar conmigo por última vez, pero al escuchar mi firmeza, murmuró una maldición en susurro, y la siguió. Me quedé allí, contemplando su partida de mi existencia. 3 años de memorias descifrados en un abrir y cerrar de ojos esparcidos, desiertos y desvanecidos. No es que mi naturaleza sea cruel. Una vez la sentí profundamente y me esforcé por forjarla en una mujer robusta y honrada. Una vez me ofreció un sorbo de té en la cocina, y una vez se esforzó con destreza para diseñarme una cena sorpresa de cumpleaños. Sin embargo, un corazón no se desmorona de un día para otro. En el fondo, yo comprendía que sin estar allí arriba, ella jamás habría puesto esa máscara tan persuasiva. Por un instante cerré los ojos y exhalé con destreza. Tal vez lo que realmente me impulsó a dejarla ir no fue si ella se arrepintió, sino que al fin comprendí que ya no era necesario sostenerme tanto en lo correcto como en lo incorrecto para sostener nuestra relación. Regresé a la habitación. El té había caído al congelador. En el exterior, el viento bailaba delicadamente con las cortinas. Me puse una nueva tetera, me dirigí al balcón y me quedé contemplando cómo el sol se alineaba suavemente con el firmamento. Y por vez primera en mucho tiempo, el planeta respiró serenidad y serenidad. Al amanecer del día siguiente, regresé a la compañía. En el instante en que las puertas del ascensor se abrieron, la camarera desató un torbellino de entusiasmo y me saludó con una voz eufórica y casi temblorosa. «Señora Dawson querida de nuevo». Me adentré en la oficina y cada trabajador con el que me topaba sentía un profundo respeto. Algunos con gestos de alivio y admiración se secaron delicadamente las comisuras de los ojos. Hasta ese instante no había comprendido lo profundo que estaba mi presencia en este lugar, lo valioso que era para todos. Mi asistente me acompañó a la oficina y empezó a desglosar las tácticas comerciales del próximo trimestre y los proyectos en desarrollo. Escuché con atención sin precipitarme en dar directrices como antes. Prefiero dedicar mi tiempo a escuchar la voz de cada departamento, restaurando gradualmente el ritmo del liderazgo, con nitidez y serenidad.
En la tarde, el resplandor plateado del sol se esparcía por el espacio laboral. Se encontraba recostado en mi mesa, desmenuzando un antiguo arsenal de documentos, cuando un susurro suave golpeó la puerta. «Señora Dawson», susurró mi asistente con delicadeza. «Ha llegado, esto es un mensajería. Adriana es la destinataria». Pose por un instante. Era un sobre azul profundo para papeles adornado con una etiqueta dorada al estilo de sus documentos favoritos. Decía: «Son los diminutos detalles los que moldean la elegancia». Levanté el sobre. En el interior reposaban diversas hojas de papeles legales y una carta manuscrita meticulosamente doblada. La palabra era propia. Familiar, aunque sin el glamour y la elegancia cotidianas. La flor de la vida. Ignoro que ya no puedo llamarte mamá, pero permíteme redactar esta misiva. No pido disculpas. No busco obtener tu comprensión. Quisiera brindarte un poco de sinceridad, aunque sea tarde para darle un sentido a esta relación que se desmoronó. Me acomodé en mi sillón devorando cada palabra, mientras la autenticidad en sus palabras desnudas se infiltraba en mi mente de manera silenciosa. Recientemente regresé al rincón que creí haber olvidado. El hogar de mi progenitor es viejo, sucio, y el agua caliente se queda atrapada por más de una hora. Descubrí con plenitud el estilo de vida que me brindas, lo distinto que era a todo lo que había conocido antes. Sin embargo, mi remordimiento va más allá de las adversidades. No se trata de buscar el confort. Al ponerme la etiqueta de «tu hija», también desmoroné cada rincón de mi existencia que merecía ser celebrado y por el que guardar gratitud. El esfuerzo de escribir esto me llevó una semana completa. Si solo intentara conquistarte, no habría adjuntado los documentos legales. Estoy reembolsando de manera voluntaria todo lo que me diste. No tengo el valor de abrazar ningún rincón de tu universo. Sin embargo, confío en que aunque no sea hija, al menos como alguien a quien alguna vez le brindó afecto, puedas brindarme la oportunidad de reiniciar mi camino. Al concluir la última palabra, mis dedos se quedaron un poco fríos. No soy una persona que se ablanda con facilidad, aunque en ese instante no experimenté frío. Aunque aún era un poco inexperta, quizás no había asimilado completamente el peso de sus acciones, pero por fin había comenzado a enfrentarse a sí misma. Y ese fue el inicio de la expansión. No le contesté. Retiré la carta con delicadeza. En el transcurso de la tarde, instruí a mi asistente a realizar una donación discreta, respaldando de manera confidencial la inscripción de Adriana en un programa de formación vocacional enfocado en el análisis de mercado, un ámbito que ella había explorado apenas en su etapa laboral. No deseaba revelar el origen de la financiación, no requería su agradecimiento. Aguardaba con ansias que no desperdiciara su segunda chance. Después de unos días, un camarada me llevó a una fiesta de beneficencia comunitaria. El entorno era acogedor y refinado, envuelto en un tenue susurro del jazz clásico que resonaba en el aire. En un instante, olvidé cuánto me oponía a estos encuentros sociales. Mientras disfrutaba de una copa de champán conversando con una mujer cercana, una voz serena y baja se presentó a mi lado. «¿Qué tal si Victoria Evans?» «¿Te conocía de antemano?» Me giré y me topé con un hombre sentado a mi lado, con una apariencia modesta pero auténtica, con una mirada que mantenía la armonía entre el respeto y la curiosidad. «Me llamo Alexander Wells. Coordino el Banco de Bienestar Social. Me han informado que recientemente has estado reconfigurando tu empresa». Poseí una sonrisa tenue. «Me parece que he alcanzado la fama en ciertos ámbitos». Se rió con sinceridad en los labios. «Creo que te asemejas a alguien que merece ser escuchado». En ese instante comprendí que existe una especie de amabilidad que no emana del poder, la negociación o la táctica, sino de ser visto como igual y ser valorado, simplemente por tu esencia.
La rutina regresó con una velocidad vertiginosa. Una vez pensé que dejar a ciertos seres dejaría un vacío eterno. Pero la realidad es que la existencia no puede parar ante el desamor. Se erige de manera silenciosa en los rincones restantes. El colapso empresarial había llegado y yo había sido el arquitecto de su retorno. Con una perspectiva renovada, retomé un ambicioso proyecto de unión de mercados internacionales, olvidado, y emprendí la metamorfosis del entramado comercial esencial de la compañía. Cada amanecer me erigía en la cúspide de la sala de conferencias y desglosaba los proyectos estratégicos con nitidez y exactitud. Me percibían ya no como el jefe de la compañía, sino como un peldaño, un faro de misión. Ahora que la señora Dawson ha regresado, murmuró alguien, hemos reencontrado nuestra senda. Lo oí y me brotó una sonrisa. Fuera del ámbito laboral, empecé a reconstruir las áreas de mi existencia que había dejado en el olvido por mucho tiempo. Hace mucho tiempo que planté la primera flor de lavanda en el jardín, la fragancia predilecta de Adriana. En las tardes luminosas cocinaba teulón. Me acomodaba en la silla de mimbre y observaba cómo la brisa acariciaba las flores. Los vecinos se acercaban a saludarme y por primera vez la vida no se escondía tras un cristal. Retomé mi pasión por la pintura, una pasión que había abandonado en mi niñez, y transformé el desván de arriba en un taller de arte. El empleo era modesto, pero me brindó serenidad. Incluso comencé a idear un viaje que llevaba tiempo aguardando, tal vez para contemplar el manto blanco de las montañas de Colorado, quizás para oír el soplo del mar en la orilla de San Francisco. No fue una fuga, sino una auténtica separación en esta ocasión. Una intencional, no una fuga. En ocasiones, Samuel venía a compartir la cena conmigo. No existía una conexión profunda entre nosotros. Él era un ser amable y atento. Conversábamos sobre libros mercados, relatos familiares y a veces sobre los arrepentimientos más ocultos de nuestra historia. Una noche dijo, «Te pareces más firme que la mayoría de los seres que conozco». Me arrancé una sonrisa tímida. No es tenacidad, es aprender a dejar de abrazarme demasiado. No había necesidad de ponerme en contacto. No había necesidad de forzar una conexión. Finalmente comprendí que cierto vínculo no requiere ser etiquetado como amor para ser profundamente consolador. ¿Y qué tal Adriana? Nunca tuve la oportunidad de reencontrarme con ella. Sin embargo, gracias a un coordinador de proyectos comunitarios, descubrí que ella seguía con entusiasmo sus cursos. Tenía un récord impecable de asistencia y se había ofrecido como voluntaria para el programa de tutoría. Me llevó a reflexionar. Tal vez estaba comenzando a comprender que la auténtica redención no reside en que otros te brinden una segunda oportunidad. Emerge cuando optas por protegerte. No me adentré en su nueva existencia, como anticipaba que nadie intervendría en la mía. En el cielo nocturno, el resplandor de la luna se esparcía sobre mi mesa. Me adentré en una página de la novela que había estado devorando con detenimiento, permitiendo que mis dedos se sumergen en la serenidad del papel. Este año había perdido grandes cantidades de dinero, pero había ganado aún más. Finalmente comprendí que la dicha no reside en tener a alguien, ni en acumular objetos, sino en no temer más lo que se puede perder. Al encontrar el valor de aventurarte en solitario, descubres que ya posees todo lo que necesitas. Desconozco aún mucho sobre el porvenir. Sin embargo, esto es lo que entiendo. Soy lo suficientemente robusto y lo suficientemente delicado para enfrentar cada amanecer con la calma que se merece.